En esta ocasión vamos a trabajar lo referente a la integral definida. Ya en unas sesiones anteriores se estuvieron trabajando las integrales indefinidas y todos los métodos de integración, empezando desde las integrales directas hasta las integrales por fracciones parciales, ¿verdad? Pero la integral definida ya es eh, otro aspecto al cual vamos a mirar. Dice que la integral definida de una función en un intervalo se puede expresar a partir del área bajo la curva de la función, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos va a servir la integral definida? La integral definida nos va a servir para encontrar el área de una función determinada entre dos puntos de esa misma función. Por ejemplo, aquí tenemos que en esta gráfica tenemos que esta es la función, bueno, una parte de la gráfica de la función y igual a f de x, una función cualquiera. Decimos que esta parte coloreada vamos a encontrar el área. Fíjese que no hay una fórmula específica para encontrar el área bajo una curva. Por lo tanto, si nosotros hacemos rectángulos bien pequeñitos y encontramos el límite de todos esos rectángulos, encontramos que el área se define como la integral entre a y b de esta función, ¿verdad? Esos números a y b son lo que se le llaman límites de integración, donde este a se va a llamar el límite inferior y este b se va a llamar el límite superior. Lo que quiere decir que anteriormente en las integrales indefinidas estos límites no existían y se encontraba una antiderivada general, porque al final siempre le agregábamos más c. Aquí no, aquí voy a encontrar cuántas unidades hay, en caso como es área serían unidades cuadradas entre este punto y este punto ya definido de la función, lo que quiere decir que esta integral me va a dar una cantidad o un número real, ¿verdad? Entonces, así como las integrales indefinidas tenían cierto número de propiedades, las integrales definidas también las tienen. Entonces, veamos y recordemos cada una de ellas porque las vamos a estar necesitando en el transcurso de los problemas. Entonces, definámoslas. Vamos a definir aquí las propiedades más importantes, ¿verdad?, de la integral definida. Dice que a continuación se encuentran las propiedades más importantes de la integral definida, dado que las funciones f y g son integrables en el intervalo cerrado AB y K es una constante. Entonces, comenzamos. La primera, que la integral entre A y B de f de x es un número real, que como ya les había mencionado, la integral que vamos a encontrar es una integral definida entre dos puntos reales, dos puntos que son números reales, por lo tanto la respuesta va a ser un número real. 2. La integral definida entre A y B de una constante K es igual a esa constante multiplicada por la diferencia de los dos límites. Acuérdese que a le llamamos límite inferior y a b límite superior. Entonces la fórmula dice que si yo integro entre esos dos puntos a una constante, la respuesta es la constante, la misma constante, va a la redundancia, multiplicado por la resta de los dos límites. Eso significa esta segunda propiedad. La tercera es muy parecida a la que ya nosotros conocemos. Si tenemos una integral definida de una constante multiplicada por una función, a que es igual. Mire que la constante sale de la integral, ¿verdad? La constante k multiplicada por la integral definida de esa función. Para todo k que pertenece a los reales y obviamente diferente de cero, ¿no? Porque si no, de lo contrario se me vuelve cero. Estas son las tres primeras propiedades que tenemos que ya son conocidas porque estas mismas se cumple para la integral indefinida. Entonces veamos las siguientes. Continuando, vamos a la cuarta propiedad, también ya conocida, la integral definida entre a y b de una suma o una resta de funciones es igual a la suma o resta de las integrales de cada función, definida en el mismo intervalo, ¿no? Si tenemos que la integral de entre a y b de f de x es igual a menos la integral entre b y a, es decir, colocas el signo menos e inviertes los límites. Esa es esta propiedad pues, bastante poco usual, pero es bueno que usted la conozca. Posiblemente pueda servir más adelante. Tenemos que la integral entre a y a de f de x igual a 0. ¿Por qué sucede esto? Porque entre a y a esto es un solo punto, ¿verdad? Y como la integral definida es el área bajo la curva, el área bajo un punto, ¿cuánto es? 0. Esta última propiedad
esta séptima que vamos a ver aquí, es muy importante porque mire lo que dice. Si usted tiene una integral definida entre a y b, ¿verdad? Usted puede escoger un punto entre ese intervalo y redefinir la integral. Mire que aquí dice la integral entre a y c de f de x más la integral entre c y b de f de x, donde a menor o igual que c menor o igual que b. ¿Qué significa esto? Que vas a buscar un número c que está entre ellos dos. ¿Qué significa eso? Significa esto, vean. Usted tiene, aquí está el intervalo, aquí están los límites a y aquí está el límite b. Significa que usted va a buscar un punto intermedio entre ellos dos, ¿verdad? La integral entre a y b, ¿a qué va a ser igual? A esta integral entre a y c, sumada con esta integral entre c y b, ¿verdad? Partes la integral en dos y sumas al final las dos integrales. Esto va a ser muy útil en el momento en que trabajemos el área bajo dos funciones y hay que mirar en qué punto se cortan las dos funciones y cómo podemos calcular su integral. Entonces, estas son las propiedades por el momento que vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a mencionar un teorema, parte de un teorema, que nos va a servir para el desarrollo de nuestros ejercicios. Entonces, miremos de qué se trata. Se trata del teorema fundamental del cálculo, una de sus partes. Hasta el momento hemos hablado de la integral definida, que cumple unas propiedades, que sirve para calcular el área bajo una curva, ¿verdad? Pero no hemos trabajado o no hemos dicho cómo se resuelve una integral definida, porque la indefinida ya sabemos hacer, hay diferentes técnicas, las directas, por sustitución, por partes, por fracciones parciales, por sustituciones trigonométricas, inversas, etc. Pero ¿cómo se resuelven las integrales definidas? Entonces, miremos. Dice que este teorema se puede considerar como la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué habla de la segunda parte? Porque la primera parte, que pues no haremos mención a ella ahora, pero la primera parte hace referencia entre la relación que hay entre la derivada y la integral. Entonces, eso es cuestión de otro momento. Ahora nos interesa la segunda parte de ese teorema. La segunda parte de ese teorema es la que se utiliza para evaluar la integral definida de una función y es conocida como la regla de Barrow, ¿verdad? Entonces, ese método para calcular la integral definida. Mire que aquí se la menciono. ¿En qué consiste esa segunda parte del teorema fundamental del cálculo? O una consecuencia de ese teorema. Dice que si f es una función continua en un intervalo AB, que obviamente usted trabajó en un cálculo anterior, trabajó lo que era la función continua, que es una función que no tiene ningún tropiezo, ¿verdad? O se puede dibujar a mano alzada sin ninguna interrupción entre los puntos A y B. Y f mayúscula es una antiderivada de f. Entonces, mire la fórmula. La integral de a hasta b de f de x es una antiderivada. Recuerde que esta f ya aprendimos cómo integrar. Esta es la primitiva o la antiderivada de esta. Significa que si usted deriva esta función, obtiene a f de x. Entonces, esa integral entre a y b es esa antiderivada evaluada. Eso es lo que significa esa línea vertical evaluada entre b y a. O sea, los dos puntos, límite superior y límite inferior. ¿Y eso cómo se resuelve? Se resuelve como esta función primitiva evaluada en b menos evaluada en a. Es decir, restas la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Y esta, como es una resta entre dos puntos, números reales, esto te va a dar un número real. Listo, entonces veamos a qué se refiere la utilización de esta regla o de esta parte del teorema fundamental del cálculo. Y la mejor forma de entender esas reglas es haciendo un ejercicio. Vamos a calcular la integral entre 2 y 4, ¿verdad? Siempre se lee primero el inferior y luego el superior, de 2x a la 2.
Recuerde, siempre el límite inferior va a ser menor que el superior, menor o igual, nunca mayor. ¿Listo? Entonces aquí vamos a aplicar varias propiedades. Ya nosotros sabemos integrar esto, ya sabemos que esta constante sale inmediatamente de la integral. Lo nuevo para nosotros son los límites. El resto ya usted sabe integrar. Entonces, esto sería 2 por la integral entre 2 y 4 de x cuadrado de x. Listo, la constante sale de la integral. Entonces esto es igual a, ahora aquí es donde viene la regla o la aplicación del teorema. La integral es de 2 a 4 de f de x, en este caso entre 2 y 4 de x cuadrado. Entonces esto es 2 por la integral de x cuadrado es x a la 3 sobre 3 evaluada, te lo coloco así, en 4 y 2. Ya por qué no aparece más c, porque ya esto es un punto en la gráfica, un intervalo en la gráfica. Entonces ya usted no puede colocar más c, porque ya esto es una integral que está definida. Listo, entonces ahora sí apliquemos el teorema. Entonces esto es 2 que multiplica a. Allá decía f de b menos f de a. Es decir, tú evalúas la función en el límite superior y evalúas la función en el límite inferior. O sea que eso es 4 a la 3 sobre 3 menos 2 a la 3 sobre 3. Evalué la función en 4, evalué la misma función en 2. Eso es el teorema que acabamos de ver. Entonces resolvemos. 2 que multiplica 4 a la 3 da 4 por 4, 16, por 4 da 64. Entonces tú me das 64 tercios. Menos 2 a la 3 que me da 8 tercios. ¿Correcto? Entonces seguimos aquí. Bueno, estos son igual. 2 que multiplica 64 tercios menos 8 tercios. Ya esto es una fracción. Son fracciones homogéneas. Entonces si a 64 le quito 8, me quedan 56 sobre 3. ¿Verdad? Entonces si yo divido 56, lo divido entre 3, eso me da 56 tercios. No puedo dividirlo. Pero si multiplico esto por 2, entonces esto sería 56 multiplicado por 2, 2 por 6 que me da 12, y va 1, 2 por 5, 10, y 1, 11, 112 tercios, ¿verdad? Entonces ahí usted puede simplificar la expresión en caso de que se simplifique o no, ¿verdad? Entonces si usted mira, el 3 tiene tercera, pero el 112 no tiene tercera. Ahora, ¿cómo sé yo que el 112 no tiene tercera? Tiene mitad porque es un número par. Tercera, usted suma los tres dígitos, 1 más 1 más 2. 1 más 1 más 2 me da 4. Y 4 no es múltiplo de 3. Tendría que ser múltiplo de 3 para que tuviera tercera. Quiere decir que este ejercicio me da 112 tercios. Es mejor dejarlo como una fracción a tener un decimal bastante largo. ¿Listo? Ese sería un primer ejemplo. Bien, entonces veamos este otro ejemplo, ya un poquito más de mayor nivel. Entonces la integral entre 0 y 4 de 3x cuadrado menos raíz de x. Mire que esta es una recta de dos funciones. Entonces usted puede aplicarle las propiedades que vimos hace un momento, ¿verdad? Entonces esto sería como primera medida la integral entre 0 y 4 de 3x cuadrado de x. O sea, la integral de la primera función menos la integral de 0 a 4 de raíz cuadrada de x de x. Ese es el primer paso. El segundo, resolver las dos integrales. Entonces vamos a resolverla por aquí. Resolvamos esta. Esta es la integral de 0 a 4. Entonces esto es 3 por la integral de 0 a 4 de x cuadrado de x. Menos la integral de 0 a 4 de x a la 1 medio de x.
Entonces esto sería 3 por x a la 3 sobre 3 evaluada en 0 y 4 menos la integral de x a la 1 medio es x a la 1 medio más 1, que es 3 medios, sobre 3 medios evaluada en 0 y 4. Eliminamos estos 3 y aquí obtengo que es x a la 3 evaluada en 4 y 0. Réstele, este 2 sube, 2, x a la 3 medios sobre 3 evaluada en 4 y 0. Correcto. Entonces le aplicamos la regla o el teorema a ambos lados. Entonces primero esto sería 4 elevado a la 3 menos 0 elevado a la 3. Listo. Menos. Entonces aquí sería 2 tercios de 4 a la 3 medios. Separemos aquí. Menos 2 tercios de 0 a la 3 medios. Listo. Entonces 4 por 4 16, por 4 da 64. Esta parte desaparece y esta parte también desaparece, ¿verdad? Entonces continuamos por aquí. Esto me daría 4 a la 3, que me da 64. Réstale. Entonces 2 tercios, que multiplica 4 a la 3 medios. 4 a la 3 medios es raíz cuadrada de 4 a la 3, ¿no? ¿Cierto? Que 3 medios es raíz cuadrada de 4 elevado a la 3. 4 elevado a 3 es 64. Y la raíz cuadrada de 64 es 8. Entonces esto es 4 a la 3 medios, me da multiplicado por 8. Entonces esto es igual a 64 menos 2 por 8, 16 tercios. Entonces 64 multiplicado por 3, que me da, bueno, le pongo un 1 aquí y hago la resta. 64 por 3, que me da 192. Le resto 1 por 16, que me da 16, ¿verdad? Sobre 1 por 3, que me da 3. Si a 192 le quito 16, me queda 176 tercios. Y esa sería la respuesta de la integral entre 0 y 4 de esta función. Esta es la forma de resolver las integrales definidas. Espero que les quede muy claro, porque es lo que vamos a trabajar o vamos a usar más bien en el trabajo del cálculo de áreas bajo la curva. Entonces, por aquí con este ejercicio terminamos esta parte de la integral definida.